Eneas era uno de los guerreros más respetados de Troya, un príncipe cuya valentía en el campo de batalla solo era superada por la de su primo Héctor. Su fuerza física y su destreza con la lanza lo convirtieron en uno de los defensores más importantes de la ciudad durante los largos años de asedio. Pero Eneas poseía algo que lo distinguía de otros héroes troyanos, una naturaleza dual que combinaba la ferocidad mortal de un guerrero con la protección divina de los dioses. Esta combinación lo destinaría no solo a sobrevivir a la destrucción de Troya, sino a fundar una nueva civilización en tierras lejanas. Eneas era hijo de Anquises, primo del rey Príamo y miembro de la rama menor de la familia real troyana. Su madre era Afrodita, diosa del amor y la belleza, quien se había enamorado del joven pastor cuando lo vio cuidando ganado en las laderas del monte Ida. La diosa se había presentado ante Anquises disfrazada como una princesa mortal, y de su unión nació Eneas. Sin embargo, Afrodita había advertido a Anquises que nunca revelara la identidad verdadera de la madre de su hijo, bajo pena de ser fulminado por Zeus. Durante su infancia, Eneas fue criado por las ninfas del monte Ida, quienes le enseñaron las artes de la caza y la guerra. Cuando cumplió 5 años, fue enviado con su padre Anquises, quien se encargó de su educación como príncipe troyano. Anquises le enseñó los valores de la piedad filial, la lealtad a la familia y el respeto a los dioses, principios que guiarían a Eneas durante toda su vida. La influencia de su padre mortal equilibró los dones divinos que había heredado de Afrodita, creando en él un carácter excepcional que combinaba la compasión humana con la determinación sobrenatural. Cuando la guerra de Troya comenzó, Eneas ya se había establecido como uno de los guerreros más prometedores de la ciudad. A diferencia de otros príncipes troyanos que luchaban por gloria personal, Eneas combatía movido por un sentido profundo del deber hacia su pueblo y su familia. Durante los primeros años del conflicto, se convirtió en la segunda figura militar más importante de Troya, subordinado únicamente a Héctor en el mando de las fuerzas defensoras. Su participación en la guerra no fue solo notable por su valor personal, sino también por la protección constante que recibía de su madre divina. Afrodita intervenía regularmente para salvarlo de situaciones peligrosas, aunque siempre de manera sutil para no revelar su identidad. En varias ocasiones, cuando Eneas parecía estar a punto de ser vencido por guerreros griegos superiores, una niebla misteriosa lo ocultaba, o una fuerza invisible lo alejaba del peligro. Estos rescates divinos alimentaron rumores entre ambos ejércitos sobre la naturaleza especial de Eneas. Durante el 10º año de la guerra, cuando Héctor murió a manos de Aquiles, Eneas se convirtió en el principal defensor de Troya. La responsabilidad era abrumadora, pero él la aceptó con la resignación de quien comprende que su destino está entrelazado con el de su ciudad. Sin embargo, a diferencia de otros héroes que luchaban hasta la muerte por principio, Eneas comenzó a recibir sueños proféticos que le mostraban un futuro diferente. Los dioses le revelaron que su misión no era morir defendiendo Troya, sino sobrevivir para cumplir un propósito mayor. La noche que Troya cayó, Eneas se encontraba luchando en las murallas, cuando vio las llamas que comenzaban a devorar la ciudad. Su primer instinto fue correr hacia el palacio para unirse a la última resistencia, pero fue detenido por la aparición del fantasma de Héctor. Su primo muerto le ordenó que huyera con su familia y llevara consigo los dioses protectores de Troya, porque estaba destinado a fundar una nueva ciudad en tierras lejanas. Héctor le entregó los objetos sagrados de Troya y le advirtió que los griegos ya habían penetrado en el palacio real. Eneas corrió hacia su casa, donde encontró a su anciano padre Anquises, a su esposa Creusa y a su pequeño hijo Ascanio. Anquises, inválido por la edad y las heridas de guerra,
se negó inicialmente a abandonar la ciudad, prefiriendo morir en Troya antes que vivir en el exilio. Pero cuando cayó fuego del cielo alrededor de la cabeza del pequeño Ascanio sin quemarlo, todos comprendieron que los dioses protegían a la familia. Anquises aceptó huir, y Eneas lo cargó sobre sus hombros mientras guiaba a su familia hacia las montañas. Durante la huida, perdió a Creusa en el caos de las calles en llamas. Cuando se dio cuenta de su ausencia, regresó a buscarla, pero solo encontró su fantasma, quien le reveló que había muerto y que él estaba destinado a encontrar una nueva esposa en las tierras hacia donde se dirigía. Creusa le ordenó que cuidara de su hijo y cumpliera la misión que los dioses le habían encomendado. Eneas llegó al monte Ida con un grupo de supervivientes troyanos, incluyendo a su familia y a varios nobles que habían logrado escapar. Allí construyeron una flota de barcos y se prepararon para el largo viaje que los llevaría a su nuevo hogar. Los dioses les habían revelado que debían dirigirse hacia el oeste, hacia una tierra llamada Italia, donde Eneas fundaría una ciudad que eventualmente se convertiría en el imperio más poderoso del mundo. El viaje duró 7 años y estuvo lleno de peligros y pruebas divinas. La flota troyana navegó por el Mediterráneo enfrentando tormentas enviadas por Juno, quien odiaba a los troyanos y quería impedir que cumplieran su destino. En Cartago, Eneas se enamoró de la reina Dido, quien le ofreció quedarse y gobernar junto a ella. Por un tiempo, Eneas se sintió tentado a abandonar su misión, pero los dioses le recordaron su deber y partió dejando a Dido desconsolada. La reina se suicidó en una pira funeraria, maldiciendo a Eneas y a sus descendientes. Más tarde, la flota llegó a Sicilia, donde Anquises murió de vejez. Eneas perdió no solo a su padre, sino también a su consejero más sabio y al último vínculo directo con su vida anterior en Troya. Después de celebrar los funerales apropiados, continuó hacia Italia, donde finalmente desembarcó en la región del Lacio. En Italia, Eneas se enfrentó a nuevos desafíos. El rey local, Latino, lo recibió pacíficamente y le ofreció la mano de su hija Lavinia. Pero otros príncipes itálicos, especialmente Turno de los Rútulos, se opusieron violentamente a la presencia de los troyanos. Se desató una guerra que duró varios años, durante la cual Eneas tuvo que demostrar nuevamente sus habilidades militares y diplomáticas. La guerra en Italia fue diferente a la de Troya. Aquí, Eneas no luchaba solo para defenderse, sino para establecer un nuevo orden. Tuvo que aprender a ser no solo un guerrero, sino también un líder político capaz de unir pueblos diferentes. Gradualmente, muchas tribus itálicas se unieron a él, reconociendo que los troyanos no venían como conquistadores, sino como refugiados que buscaban un nuevo hogar y estaban dispuestos a mezclarse con los nativos. El conflicto llegó a su fin cuando Eneas venció a Turno en combate singular. Después de la victoria, se casó con Lavinia y fundó la ciudad de Lavinium. Más tarde, su hijo Ascanio establecería Alba Longa, y los descendientes de esta línea fundarían eventualmente Roma. Así, Eneas se convirtió en el ancestro legendario del pueblo romano, el héroe que conectó la gloria perdida de Troya con el destino imperial de Roma. Eneas murió después de reinar durante 3 años en Italia, pero su legado perduró para siempre. Había cumplido la misión que los dioses le encomendaron: salvar lo esencial de la civilización troyana y plantarlo en suelo italiano, donde crecería hasta convertirse en el imperio más grande de la historia antigua.